Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en este momento. Seas tú utilizando estos labios de barro, mi eterno y soberano Dios, y que tu palabra llegue por estos medios, ahora tan modernos, Padre Celestial. Tú mismo lo dijiste, que este evangelio se predicaría en todo el mundo y después vendría el fin. Señor Jesús, ayúdanos a obedecer tu mandato de predicar este evangelio todos los días hasta tu venida o hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Los libros que serán abiertos en el juicio final. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Todo mundo alguna vez se ha preguntado qué sucede con el hombre después de la muerte. Los 3 libros del juicio que mencionan las Escrituras, estimados oyentes, nos revelan de qué manera cada ser humano tiene un destino establecido. No hay que confundir el juicio que las personas reciben después de su muerte con el juicio del día final, que es el destino eterno de los condenados. Veamos la diferencia. Romanos 5, 12, 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecamos. Es cierto, los seres humanos ya pecaban aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación del Señor Jesucristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, el Señor Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, el Señor Jesucristo. Así es. Solo un solo pecado de Adán
trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia del Señor Jesucristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que todos los seres humanos nos diéramos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Pero mientras más pecaban los seres humanos, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y nos llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Apocalipsis 20:13-14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los cristianos hemos esperado el regreso de Cristo y el fin del mundo desde hace siglos, conforme a la promesa de su venida sin relación con el pecado. Hebreos 9:28. El mundo religioso entiende y ha interpretado que el Señor Jesús ha de regresar de nuevo y que en ese día habrá el juicio final. Pero no es así. Lo que sucederá el día que Cristo regrese será el establecimiento de su reino, el establecimiento de su justicia, la separación de malos y buenos y la restauración de la tierra. Mateo 25:31-41. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que colocarte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Y el rey les dirá: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ángeles y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa,
Ustedes tampoco me dieron qué colocarme, con qué vestirme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a visitarme. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré: como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Mateo 8, 11, 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Apocalipsis 11, 18. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El juicio establecido después de la segunda venida del Señor Jesucristo será un evento de grandes bendiciones para los que obedecimos a Dios y terribles castigos para los desobedientes e incrédulos. Recordemos de nuevo los sucesos que pasarán. La Biblia nos enseña lo que ocurrirá ese día en que el Señor Jesucristo regrese. Resurrección de los justos de la antigüedad. Todo ojo habrá de verlo al descender en las nubes con gran poder y gloria. El juicio para los malos y la separación entre estos y los buenos. La palabra nos enseña un poco sobre los libros que Dios usará en el día del juicio. En estos libros, Dios tiene toda la información necesaria para dar su sentencia concluyente sobre los impíos. El punto es que Dios en su palabra menciona ciertos libros que serán abiertos en el día cuando se dé el juicio, según lo encontrado en Apocalipsis 20, 11, 12. Se menciona el libro de la vida y otros libros. ¿Cuáles son estos libros? ¿Podemos identificar algunos de los libros que serán abiertos? Primero, la palabra de Dios. Dios nos ha dado su voluntad escrita para que el ser humano pudiera entender y obrar de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. Todos vamos a ser juzgados por lo que la Biblia dice. En ella, Dios ha establecido su voluntad, ha establecido sus mandamientos. La palabra de Dios es nuestra guía para poder agradar a Dios y obtener la vida eterna. Santiago 1, 21, 22. Por la palabra de Dios hemos sido renacidos y transformados. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dios nos juzgará por aquello que nos enseñó, capacitó, dio y exigió en su palabra, y no será nadie juzgado fuera de ella. Hebreos 2:1-4. Pablo siempre expresaba su anhelo de que el cristiano se aferrara a la palabra de Dios. Filipenses 2:16. La palabra de Dios incluye lo que Cristo enseñó durante su misión
como enviado a la tierra. Juan 14, 21, 24. La palabra de Dios contenida en un libro será uno de los libros mencionados que serán abiertos y usados en el día del juicio final. Sus palabras, tanto las que enseñó el Señor Jesús directamente, como aquellas que fueron enseñadas por el Espíritu Santo, Juan 12, 47, 49. Seremos juzgados por la justicia de Dios establecida en el nuevo pacto, Juan 16, 13, 14. Juan 12, 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Segundo, el libro de la vida. El libro de la vida es el libro donde están escritos los nombres de los que se salvarán. Es un registro de los salvos de todos los tiempos. En el tiempo de Israel, Dios hace mención de un libro de memoria, en el cual estaban aquellos que temían y pensaban en Dios. Malaquías 3, 16, 18. Dios ha llevado un libro de memoria de aquellas personas que le obedecen. En el nuevo pacto se nos menciona el libro de la vida. En él están los nombres de los que serán salvos. Filipenses 4:3. Todos los que hemos nacido de nuevo, arrepentidos, bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, dando el fruto del Espíritu, viviendo en santidad, permaneciendo en la fe, es seguro que nuestros nombres fueron agregados, inscritos en el libro de la vida. Primera de Pedro 1:23. Los que estamos en este mundo como luz para el mundo, viviendo para Cristo y predicando para que otros puedan alcanzar la vida eterna y ser hallados dignos de vivir en el cielo, Dios tiene memoria de nuestros nombres en el libro de la vida. Solo los que estén registrados en el libro de la vida podrán entrar en el cielo, en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21, 27. Pero hay una advertencia para aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida, porque pueden ser borrados si no perseveran hasta el final. Esa es la advertencia. Si se apartan, si desmayan, si viven desobedeciendo a Dios, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3, 5. Las consecuencias de que nuestros nombres no estén en el libro de la vida son terribles. Entraña condenación eterna, entraña sufrimiento eterno. Apocalipsis 20:15. Tercero, el libro de las obras. Hay registro de las obras de todas las personas, de todos los seres humanos. La palabra nos enseña que seremos juzgados y daremos cuenta por nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas, en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Seremos juzgados también por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este mundo, en este cuerpo terrenal. Romanos 2, 5, 8. En Apocalipsis 20:11 nos habla del juicio que se hará por las obras escritas en estos libros que han de ser abiertos. Apocalipsis 20:12 dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono.
se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Vamos a mirar el libro de la conciencia. Romanos 2:15. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. El concepto de conciencia como voz interna es una facultad que permite al ser humano tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. Para quienes los hebreos, lo importante era que el hombre rindiera cuentas a Dios, no a sí mismo. El uso de conciencia en el Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Nos demuestra que la buena elección de conciencia está asociada a obrar con justicia y enmendar el error. El Antiguo Testamento tiene una palabra particular para conciencia y no carece de la idea ni de los medios para expresarla. Resulta claro esto en 1 Samuel 24:5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Expresión que se refiere a la conciencia. En el griego de uso cotidiano, la palabra sineidesis se refería a la pena o culpa que sentían las personas que creían haber hecho algún mal. Pablo, quien usó la palabra más que los otros escritores del Nuevo Testamento, la interpretó y desarrolló con este significado. Describió la existencia universal de la conciencia, Romanos 2:14-16, como el testimonio moral interno que se encuentra en todos los seres humanos. Creyó que los creyentes debían tener conciencia limpias y buenas, 1 Timoteo 3:9, para dar buen testimonio de la fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Algunos creyentes tienen una conciencia débil o parcialmente formada, 1 Corintios 8:1-13. En ciertos casos, los creyentes maduros deben restringir su libertad de acción sin cometer cosas ilícitas para no ofender a otros que tienen reducida su conciencia. Las malas conciencias son corrompidas por la enseñanza falsa, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una persona que rechaza el Evangelio y resueltamente se opone a Dios tiene una mala conciencia. Como resultado de aceptar el Evangelio, las personas reciben una conciencia purificada o perfeccionada, 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. También aparece el concepto de conciencia en el hebreo
kilyap, como riñón, en el griego nefros, también como riñón. Son partes internas. Los riñones eran considerados por los israelitas como la sede de las emociones. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas versiones la traducen conciencia o corazón. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dos son los momentos bíblicos en los que un libro le es entregado a los profetas para que ellos lo coman y luego profeticen la palabra de Dios. Una vez que uno de los seres vivientes indica a Ezequiel que deberá hablar las palabras de Dios a los rebeldes hijos de Israel, le dice: mas tú, oye como yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Por otra parte, en el libro de Apocalipsis, una vez que Juan se dispone a escribir el espectáculo de truenos y tormentas que constituyen las voces de los ángeles, la voz del cielo le indica que no debe escribir, sino comer el librito que uno de los ángeles sostiene abierto en sus manos, para que así luego profetice ante todos los pueblos y naciones. Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Apocalipsis 10:9. Esta imagen del profeta instruido a comer el libro de Dios y del apóstol está directamente relacionada con la recepción inmediata de la instrucción divina del libro de la vida, que luego el profeta y el apóstol deben anunciar ante los infieles, aunque éstos se nieguen a escucharlo. Por otra parte, el pasaje del libro de Dios que es digerido por los profetas fue comprendido como metáfora del almacenamiento del libro del Señor en la memoria o corazón del individuo que lee. Sin duda alguna, el libro de Ezequiel afirma que cuando mediante una meditación consciente almacenemos el libro del Señor en el tesoro de nuestra memoria, nuestro vientre se llena espiritualmente, satisfaciendo nuestro ser. Una conciencia limpia solo se consigue cuando la palabra de Dios escudriña lo más recóndito de nuestro ser. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La mala conciencia es cuando se desatienden repetidas veces los dictados de la conciencia,
llegando al extremo de contaminarla e insensibilizarla, de modo que ya no provee advertencias ni guía segura. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En tal caso, es el temor a ser descubierto y al castigo lo que llega a controlar la conducta, más bien que una buena conciencia. Romanos 13:5. Cuando Pablo habla de una conciencia que está marcada como por hierro de marcar, da a entender que sería como la carne cauterizada de una cicatriz, que carece de terminaciones nerviosas y por lo tanto es insensible. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Las personas con una conciencia así no pueden distinguir lo bueno de lo malo. Miremos el libro de la creación. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:18-21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El sufrimiento de la creación se debe a la caída del hombre. En otras palabras, no es Dios, sino nosotros que somos responsables del desastre ecológico y del daño a la naturaleza. Nuestros pecados conllevan una degradación generalizada. La naturaleza, que no está dotada de inteligencia, no tiene nada que ver. Pero ella sufre con nosotros los dolores corporales y espirituales a los que estamos sometidos. Nos recuerdan esta desobediencia a Dios. Los males hechos a la creación serán contados en el justo juicio de Dios. Apocalipsis 11:18. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay quejas en casi todas partes sobre los daños causados en la naturaleza. Durante años ha habido informes de bosques, plantas, animales y personas, todos ellos devastados por la contaminación y el cambio climático, arrasados o enfermos. Realmente nos preguntamos, ¿queda algo de la creación hecha por la mano de Dios o muestras del abuso del hombre de los recursos naturales y el planeta? La curación y restauración de la creación ocurrirá muy rápidamente. Sucederá después del arrebatamiento de la iglesia y del segundo regreso del cielo a la tierra del Señor Jesucristo. Será el comienzo de su glorioso reinado de 1000 años. Entonces la naturaleza finalmente podrá respirar. El periodo de sufrimiento de más de 6000 años, como resultado del pecado, terminará de una vez por todas. Sin embargo, no podemos reconocer la gloria del Creador hoy en día.
Oh, sí podemos. Solo tenemos que observar cada órgano de un cuerpo humano sano, así como el funcionamiento armonioso de cada miembro. El ojo humano ya lo demuestra. El universo, el mar y su variedad inmensa de peces y flora marina. En todo el mundo y su plenitud encontramos la riqueza de los animales y plantas como evidencia de la grandeza de Dios. Esto será testimonio de la existencia de un Dios sabio, un Dios único, un Dios que hace grandes maravillas. El agrado que puede irradiar la creación a causa de su proeza y majestad pone en ella una promesa que es un directo mensaje de Dios. No hay excusa para no poder ver su poder y divinidad. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día por medio de tu palabra nos muestra realmente lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso que eres tú, Señor Jesús. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.